Y quisiera que podamos abrir nuestras Biblias, como les decía, hermanos, en el libro de Job, capítulo 1. Capítulo 1 de Job. Y de manera resumida, hermanos, quisiera que podamos ver por lo menos algunos aspectos de la vida de Job que nos van a ayudar a poder ver qué Dios hace en las pruebas. Nos va a hacer recordar lo que Dios hace en las pruebas. Los pensamientos de Dios en las pruebas. He titulado este mensaje, los pensamientos de Dios en las pruebas. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, la vida piadosa de Job antes de la prueba. Vamos a capítulo 1 de Job, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Miren cómo estaba Job antes de que venga la prueba. ¿Cómo vivía Job antes que venga la prueba? Su vida, dice la palabra, que era ejemplar en su vida personal. Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hermanos, ¿qué ejemplo nos da Job antes de la prueba? Miren cómo vivía Job. Era un ejemplo en su vida personal. Pero también Job era un ejemplo en su vida laboral antes de la prueba. Job era un hombre que administraba muy bien sus recursos. Miren lo que dice el versículo 3. Job capítulo 1, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermano, para tener esta cantidad de recursos, de ganados, uno tiene que ser un buen administrador. Y Job lo era. Job, antes que venga la prueba, tenía las riquezas y la capacidad para poder cuidar y administrar todas las bendiciones que Dios les da. Dios había bendecido mucho a Job. Era un ejemplo en su vida laboral, pero al mismo tiempo Job, antes de su prueba, era un ejemplo en su vida familiar. Miren el ejemplo que nos da Job para todos los que son padres, los que alguna vez lo seremos, cómo es un hombre recto y ejemplar en cuanto a la familia. Versículo 4 y 5. Miren lo que dice, cómo era un ejemplo en la familia Job. Dice versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un ejemplo antes de su prueba en su familia. Oraba por sus hijos, por cada uno de ellos, para ver si tal vez habían pecado, si tal vez habían fallado. Job hacía lo que todo padre cristiano debe hacer, interceder por sus hijos. Y ojo, hijo por hijo. No bendice a mis hijos, hijo por hijo. Eso es lo que hacía Job. Además, lo hacía constantemente. Job, antes de su prueba, hermanos, era un ejemplo en su vida personal, era un ejemplo en su vida laboral y también era un ejemplo en su vida familiar. Pero ahora vamos a pasar, hermanos, a quién fue o quién es el orquestador de las pruebas. ¿Será Satanás el orquestador de las pruebas? ¿Será que Satanás ideó en su mente y dijo, voy a hacer que Fabricio tenga un accidente? ¿Será que Satanás ideó en su mente y dijo, voy a hacer que él y César esté mal? ¿Será que Satanás planifica las pruebas para nosotros? Vamos a aprender eso. Esto nos va a dar consuelo. ¿Quién es el orquestador de las pruebas? Miren lo que dice el capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Quién es el que planifica las pruebas para cada uno de los hijos de Dios? ¿Quién es? ¿Satanás será? Miren lo que dice versículos 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando habla hijos de Dios se refiere a los seres celestiales, entre los cuales vino también
Satanás. Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué estaba haciendo Satanás, hermanos, cuando Dios lo llamó? Recorriendo la tierra. Y si estaba recorriendo la tierra, después en este momento estaba dando su parte a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que Satanás no es omnipresente. ¿Qué es ser omnipresente? Que está en todos lados. Dios es omnipresente. Dios está aquí y al mismo tiempo puede estar en Estados Unidos, al mismo tiempo está en África, Dios es omnipresente. Satanás no. Satanás no está en todos los lugares al mismo tiempo. Recorre la tierra, pero no está al mismo tiempo. Y además de eso, hermanos, Satanás está bajo la vigilancia ¿de quién? De Dios. ¿A quién da cuenta Satanás? A Dios. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Creer eso, hermanos, nos va a ayudar a que no tengamos miedo al enemigo. A veces tenemos tanto temor a lo que Él nos va a hacer. Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Él no es omnipresente. Él no es omnipotente. Ahora, ¿quién le habla a Satanás de Job? ¿Quién? ¿Satanás le menciona a Dios de Job? ¿O quién pone al escenario a Job y reconoce sus cualidades? ¿Quién es el que pone en el escenario a Job? ¿Satanás? No. Versículo 8 hemos leído, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios? Hermanos, Dios es el orquestador y estaba ya orquestando la prueba para Job. Dios es quien define y decide cuándo nosotros vamos a ser probados, cuándo y cómo vamos a ser probados. Pero además, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos hace que nosotros, o qué es lo que hace que nosotros seamos bendecidos y cuál es el objetivo de Satanás. ¿Por qué usted, hermano, todavía está aquí? ¿Por qué todavía puede caminar? ¿Por qué su corazón todavía late con normalidad? ¿Qué es lo que hace que usted esté aquí saludable? ¿Qué es lo que hace que todavía tenga un sueldo, que tenga ingresos de su trabajo, de su negocio? ¿Qué es lo que hace? ¿Será su buena suerte? ¿Será su inteligencia? ¿Será el gobierno? Miren lo que dice el versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que hace que seamos bendecidos? ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso teme Job a Dios gratis? Eso quiere decir de balde. ¿Acaso de gratis te sirve? Está diciendo Satanás. Versículo 10 dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Hermanos, ¿qué significa ser cercado? ¿Qué es cercado? Rodeado. Satanás sabía de que Job estaba siendo rodeado, él, su familia y todo lo que tenía. Por eso le iba bien. Por eso no le pasaba nada malo. ¿Por qué, hermanos, nosotros todavía estamos caminando? ¿Quién nos está librando de los accidentes? ¿Por qué al salir de aquí, hermanos, un minibús borracho no viene y nos atropella? ¿Quién nos protege? Dios. ¿Por qué en tu negocio todavía está yendo bien? ¿Por qué todavía estamos saludables? ¿Quién nos cerca con su mano? Es Dios. Y a veces nos olvidamos de agradecerle a Dios de eso. Pensamos que es normal, pensamos que es nuestra suerte. ¿Cuántas veces hemos pensado que es suerte que no nos pase nada a nosotros y a nuestra familia, cuando en realidad era que Dios nos estaba cuidando? ¿Cuántos pensábamos que era nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo
que hacía que nosotros ganáramos dinero. Cuando en realidad, ¿saben por qué nosotros tenemos un buen trabajo? ¿Por qué tal vez nos va relativamente bien en nuestro negocio? ¿Saben quién provoca eso? ¿Quién hace eso? Miren lo que dice el versículo 10 en adelante. Versículo 10 dice, no le ha acercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, Dios bendice tu trabajo. Cuando tú haces un trabajo, Dios lo bendice. Hace que ese trabajo tenga un fruto. No es de nosotros. Pensábamos que era nuestra inteligencia, pensábamos que era nuestro esfuerzo. No lo es. Es Dios quien nos cuida. Si Él levantara su mano de protección, no sabemos qué nos pasaría. Pero Él nos bendice, hermanos, al que hace negocio. ¿Por qué haces un buen negocio? ¿Quién te da la sabiduría para que hagas un buen negocio? Dios. ¿Quién hace que el enemigo no te toque? ¿Quién te está protegiendo? Es Dios. Satanás sabe eso. Satanás dice, yo lo puedo tocar porque tú lo estás protegiendo. Y tú lo estás bendiciendo. No de gratis. Dios bendice el trabajo, no la holgazanería. Dios no bendice la pereza, por si acaso. Ustedes no pueden decir, Señor, ahora tú bendíceme. Yo voy a estar aquí en mi sofá, sentado a gusto viendo televisión. Bendíceme, Señor. Dios nunca te va a bendecir así. Dios bendice el trabajo de las manos. Lo que tú haces, Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿quién es o quién era el orquestador de la prueba? ¿Quién inició? ¿Quién nombró a Job? Dios. Satanás no. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Miren lo que dice el versículo 11. Le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese es el objetivo. Satanás piensa que nosotros le servimos a Dios por interés. Satanás piensa que si nosotros estamos sirviendo a Dios porque nos bendice. ¿Cuántos le están sirviendo a Dios por eso? Y si Dios les quita, ¿van a seguir sirviendo? ¿Van a seguir asistiendo a la iglesia? ¿Van a seguir sirviendo al Señor? Satanás le está diciendo, Señor, si tú le quitas lo que tiene, vas a ver cómo va a maldecir en tu cara, le dice Satanás. Y ese es el objetivo de Satanás. Satanás quiere que tú maldigas a Dios en medio de las pruebas. Pero además, hermanos, ¿quién regula hasta dónde puede llegar Satanás? Satanás no tiene libre albedrío aquí. Satanás no puede atacarte o no puede hacerte más de lo que alguien se lo permite. ¿Quién regula? ¿Quién lo limita a Satanás? ¿Saben quién? Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios regula, hermanos, hasta dónde puede llegar el enemigo. No le tengamos miedo. Dios regula hasta dónde Satanás, tal vez, o los demonios pueden hacernos algún mal. Dios lo regula. Otra vez, el enemigo no puede hacer nada sin que Dios primero se lo permita o le dé permiso. Hermanos, el que orquesta la prueba no es Satanás. Es Dios. Si algún momento usted está pasando alguna prueba en su vida, siempre recuerde, es Dios quien ha planificado que yo pase esta prueba. Es Dios. Dios es el autor, por así decirlo, intelectual de la prueba. No de la tentación, es muy diferente, sino de la prueba. La tentación es para que tú peques, la prueba es para que tú resistas, para que seamos limpiados por el fuego de Dios. Ahora, si Dios es el autor, el que orquesta la prueba, el que planifica la prueba, ¿quién creen que es el ejecutador de la prueba? ¿Quién creen que va a ejecutar lo que Dios ha planificado? ¿Será un ángel? ¿Será Gabriel? ¿Será el arcángel Miguel? ¿Quién ejecuta
lo que Dios ha planificado para sus hijos. Esto es impresionante, hermanos. Esto va a hacer que los que tenían miedo a Satanás, después de lo que vamos a aprender, yo espero que después cuando salgamos, ya dejemos ese temor a Satanás. A veces tenemos tanto miedo, hermanos, temor. ¿Qué me va a hacer? Si no, el mundo a veces parece que tiene miedo igual a Satanás. Si no challan, tienen miedo de que le va a ir mal. Si no hacen esto y lo otro, tienen miedo. Y a veces nosotros, cuando hemos salido de ese mundo, tal vez también tenemos ese temor. No, pero si no hago esto, ¿qué me va a hacer? Hermanos. Claro, antes no sabíamos muchas cosas. Ahora conocemos que Satanás no tiene poder absoluto. Satanás está limitado a las órdenes del Señor. ¿Quién es el ejecutador de las pruebas? Miren lo que dice el versículo 13 al 19. Satanás, por si acaso. ¿Quién es el que ejecuta las pruebas? Satanás. ¿Qué quiere decir? Que Satanás también es un obrero de Dios, indirectamente. Dios es tan poderoso y tan sabio que hace que Satanás obre conforme a su voluntad también. ¿Notan aquí el poder de Dios? ¿Notan que Satanás no tiene poder absoluto ni independiente? Aún Satanás tiene que someterse al poder de Dios. Pero, hermanos, Satanás puede utilizar muchos medios para atacarnos. Muchos medios. ¿De acuerdo? Miren lo que dice el versículo 13. Vamos a ir al versículo 13 al 19. Vamos a leer rapidito por el tema del tiempo. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijos comían y bebían vino en la casa de sus hermanos el primogénito. Versículo 14 dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿A quién utilizó Dios, Satanás, para matar a los hijos de Job? ¿A quiénes utilizó Satanás? A los sabeos. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo muchas veces va a utilizar personas, puede utilizar personas para atacarnos. Tiene ese poder. Pero no solamente puede utilizar las personas. Miren lo que dice el versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué más puede utilizar Satanás para atacar a sus hijos de Dios, a los hijos de Dios? Fuego. Miren, el enemigo puede utilizar las personas y también puede utilizar la naturaleza muchas veces. Puede manipular la naturaleza. Así como un jinete monta un caballo para matar a su oponente, así Satanás utiliza a algunas personas para herir a los hijos de Dios. Ahora pregunta. Cuando un enemigo viene en su caballo, ¿a quién hay que atacar? ¿Al caballo o al enemigo? Si un enemigo viene en su caballo y te viene a atacar a ti, ¿a quién vas a atacar? ¿Al pobre caballo o al enemigo o al jinete? Al jinete. Pero a veces nosotros, hermanos, en vez de atacar al jinete, que es el enemigo, también matamos al caballo, que es a las personas, que muchas veces Dios utiliza. ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué dijo el apóstol Pablo? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hermanos, muchas personas pueden ser utilizadas por el enemigo para atacarnos. Nuestro deber no es atacar al caballo, sino al jinete. Y es el enemigo. Y de la misma manera también, hermanos, no debemos ignorar que Satanás tiene poder sobre la naturaleza, sobre el fuego, sobre el viento, aunque obviamente restringido.
Miren, versículo 16. Vamos al versículo 16. ¿Qué es lo que dice? La primera parte del versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro. Ahora versículo 17. ¿Qué dice versículo 17? Todavía estaba hablando y vino otro. Y el 18, ¿qué dice? Entre tanto que hablaba, vino otro. ¿Qué quiere decir esas frases? Miren, el enemigo, hermanos, es tan astuto. Yo quiero que entiendan y podamos entender esto. El enemigo utiliza los ataques consecutivos para que tú caigas. El enemigo, cuando Dios le da libertad, es tan astuto que dice, no le voy a dejar descansar. Una prueba voy a hacer que pase inmediatamente, aunque no acabe, no pase esta prueba, le voy a hacer pasar otra prueba. Sin que salga esta prueba, el enemigo es tan astuto y cruel que hace que pasemos inmediatamente a otra prueba. Ola tras ola. Y muchos no resistimos así. Estábamos hablando con el pastor Abel y él en algún momento decía de que pasa lo de Maciel. Después de poco tiempo viene lo de la hermana Patricia, su operación. Termina de operarse nuestra hermana Patricia. Ni siquiera termina de recuperarse rápido. Y viene lo de Fabricio. ¿No es igual y similar lo que el diablo tal vez está tratando de hacer? Lo mismo que con Job. Ola tras ola. Ola tras ola. Y si nosotros no estamos aferrados como Job lo estaba a Dios, vamos a ceder. Así es el enemigo. Prepárense, hermanos. Probablemente pase eso en sus vidas. Tal vez en algún momento no salgan de una prueba y ya venga otro problema. No salgan de ese problema y ya venga otro problema. Acuérdense de Job. El enemigo es una estrategia que utiliza. Pero no se olviden, Dios o el diablo nunca va a hacer nada sin el permiso de Dios. Dios tiene que regular todo. ¿Cuál fue la respuesta de Job a su prueba? Y esto es el versículo que todos conocemos. ¿Cómo respondió Job a esas olas, prueba tras prueba, prueba tras prueba? ¿Cómo reaccionó Job? Versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Miren, dice acaso la Biblia, entonces Job se levantó y se quejó, se salió de la iglesia. Se fue de la casa del pastor y dijo, pastor, usted me predicó el evangelio, es una desgracia, mire, desde que vengo a la iglesia todo me está yendo mal. Así reaccionó Job. Miren, versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Hermano, Job estaba destrozado. Job estaba dolorido. No tienes que venir a adorar riendo. A veces vamos a venir a adorar con el dolor en nuestra alma. A veces va a haber esa aflicción. Pero aún así, en medio de la aflicción, nuestro deber es hacer lo mismo que Job, adorar. Aunque llorando, venir a adorar. Aunque venimos con el corazón destrozado, adorar. Venir a adorar. Nuestra adoración muchas veces la daremos con el alma hecha a pedazos, pero al fin adoraremos. Pero Job sabía algo también que hacía que pueda estar firme en medio del dolor. Miren lo importante que es saber y conocer a Dios. ¿Qué sabía Job de Dios? Versículo 21. ¿Qué sabía Job de Dios? Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Qué sabía Job de Dios? Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién le quitó los hijos a Job? ¿Satanás? No se olviden nunca, hermanos, Satanás simplemente es ejecutador.
de los planes de Dios. Es Dios. Por eso Job dice, Jehová dio y Él también quitó. Y van a leer en la Biblia que Job no menciona a Satanás. Yo pensaba que Job en este momento ya iba a reprender a Satanás, pero no. Job sabía de que Satanás simplemente era un instrumento, que el que planificó todo es Dios. Dios. Por eso dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Conocer cada vez más a Dios, hermanos, por medio de su palabra, hará que nuestras pruebas, o en nuestras pruebas, reneguemos menos y bendigamos más. Mientras más conozcas de la palabra, en tus pruebas, ¿saben qué van a hacer? Van a renegar menos y van a bendecir más. Mientras menos conozcas de la palabra de Dios, ¿cómo vas a reaccionar en tus pruebas? Vas a renegar más y vas a bendecir menos. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, conozcamos a Dios. Los jueves estamos aprendiendo los atributos de Dios con el pastor Edwin. Dios es omnipotente, Dios es misericordioso. Conozcan a nuestro Dios. Él da y Él quita. ¿Quién da la salud? Dios. ¿Quién quita la salud? Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Renegar? ¿Amargarnos y decir, Señor, ¿por qué? Sino decir como Job, Dios, yo sé que tú das y que tú también quitas. Ahora, en esta prueba, noten, Job perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. ¿Qué se esperaría en la vida de Job? Por misericordia, ¿qué esperaríamos que le pase a Job? Que se le alivie un poquito su dolor. Tanto, ha perdido sus 10 hijos, hermanos. Tenía 10 hijos. Murieron los 10, no uno, no dos, los 10. Perdió todo el dinero, todos sus recursos que tenía. Y aún así adoró. Lo que se esperaría tal vez es que Dios dijera, Job, está bien, suficiente. Hasta aquí fuiste probado y has aprobado, porque me has bendecido. Eso esperaríamos, ¿verdad?, en la vida de Job. Pero no, hermanos. En vez que se le alivie las pruebas, miren lo que pasó. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo voy a resumir porque es largo y el tiempo nos está pisando, pero dice, en otras palabras, que Satanás vuelve otra vez donde Dios. Y le dice, Dios le dice otra vez, versículo 3, Jehová dijo a Satanás, capítulo 2, versículo 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren cómo respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Le dice, no, ya es mucho, Job. Digo, Satanás, ya es mucho, pobrecito, no. Ya ha sufrido mucho, ya está, basta. Tal vez eso es lo que hacemos muchas veces nosotros como papás, o los papás, ¿verdad? Dicen, ya hijito, has sufrido mucho, ya. ¿Alguna vez a sus papás les han sacado alguna astilla o algo dentro? ¿Alguna vez han pasado esa experiencia? Cuando no había hospitales antes, o no había ese acceso rápido, ¿no?, a los hospitales, los papás muchas veces tenían que quitar un poquito de carne de la piel de su hijo para sacarle tal vez esa astilla o lo que ha entrado, si no se iba a infectar. Y su hijo llora, pero tú te vas a quedar ahí porque llora tu hijo. Si no le has sacado todavía la astilla, te vas a quedar ahí y decir, ya hijito, ya no llores. Y vas a dejar que se infecte. No, vas a seguir porque sabes que es necesario. De alguna manera creo que Dios así actuó con Job. Miren lo que hizo Dios, o que le dijo Dios
a Satanás. Dice versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No era suficiente perder sus 10 hijos, no era suficiente perder todos sus ganados. Ahora le tocaba el dolor personal a Job, de enfermedad, hueso, en la carne. Eso es lo que pasó, versículo 7. Hemos dicho que Satanás tiene poder sobre las personas, tiene poder limitado sobre las personas, tiene poder limitado sobre la naturaleza, pero también tiene poder limitado sobre nuestra salud. Satanás que causó esta enfermedad. Miren lo que dice versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió ¿a quién? A Job. ¿Con qué lo hirió? Con una sarna maligna. ¿Desde dónde? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y qué hacía el pobre Job? Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto, es decir, como un ladrillo, un pedazo de esas vasijas, ¿no? Un pedazo de esas vasijas de barro, como un tiesto, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Hermanos, nadie ha sufrido como Job. ¿Alguien ha sufrido como Job? Alguien puede decir, yo le gano a Job, ¿no? Yo siempre a veces escucho algunos testimonios y un hermano cuenta y dice, hermano, yo he sufrido esto, he pasado esto. Y el otro hermano dice, no, hermano, yo también, yo más, yo he sufrido más. Y el otro hermano dice, no, pero yo peor, yo sufrí. Como que a veces parece que hacemos competencias, ¿quién ha sufrido más? Pero hermanos, ¿quién ha sufrido como Job? ¿Quién ha perdido a todos sus hijos? Levante la mano, ¿quién ha perdido a todos sus hijos? Y si alguien puede levantar, le pregunto, ¿ha perdido todos sus bienes? Y si alguien me dice, yo pastor he perdido todos mis hijos, he perdido todos mis bienes, ¿estás enfermo? ¿Estás, como dice, como una sarna, con una lepra ahora? Tal vez nadie. Tal vez nadie. No todos resisten esa prueba, hermanos. ¿Qué pasó con la mujer de Job? ¿Qué pasó con la mujer de Job? Versículo 9. Entonces le dijo su mujer a Job, ¿qué le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que Dios quería que hiciera Job. Digo, lo que Satanás quería que hiciera Job. Satanás quería que maldijera a Dios y que se muriera. Job resistió, pero no su mujer. Ahora, hermanos, tal vez alguno tiene la tentación de juzgar a la mujer, de condenar. Y alguno dirá, esa mujer no se merece a Job. Qué débil mujer. Yo si hubiera sido su mujer, yo hubiera aguantado, hubiera estado al lado de él. Yo hubiera acompañado. Hermano, ¿ha visto a una madre perder todos sus hijos? ¿Ha visto una madre, una esposa, perder todos sus bienes? La esposa de Job aguantó, tal vez la primera ola de prueba, pero ya no aguantó más. Y es de humanos, hermanos. Es de humanos. Pero ahí estaba Job. Job. No todos van a poder resistir, hermanos, las fuertes olas de las pruebas, pero debemos alentarlos a esos hermanos, no aplastarlos, no decir, tú eres débil. No, debemos animarlos. Miren cómo de alguna manera animó Job a su esposa, le exhortó y le dice en el versículo 10, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Es decir, su mujer no hablaba así. Su mujer no hablaba así. Luego dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, otra vez, va a haber muchos hermanos que no van a soportar las pruebas. ¿Qué vamos a hacer con esos hermanos? ¿Los vamos a aplastar?
Les vamos a decir qué débiles que son, una pruebita, no pueden aguantar. ¿Les vamos a decir eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, no muchos van a soportar las pruebas. No muchos van a soportar las pruebas. No podemos ni debemos nosotros aplastarlos, sino animarlos. Ahora casi para terminar, hermanos, vamos a ir al capítulo 10 de Job en sus Biblias. Capítulo 10. Versículo 3. Capítulo 10 de Job, versículo 3. Aquí Job hace lo que muchos de nosotros también hacemos en medio de las pruebas. ¿Saben qué hacemos? Le llamamos a Dios a un tribunal y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Le llamamos a interrogar. ¿Han visto esos juicios donde llaman al acusado y le dice, usted acusado, ¿por qué ha hecho esto? Bueno, Job está diciendo algo parecido a Dios. Miren lo que dice versículo 3. Miren lo que le dice Job a Dios. Versículo 3 dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué dice esta pregunta? ¿Te parece que estás haciendo bien, Dios? ¿Acaso yo merezco perder la salud? ¿Acaso no vengo a la iglesia? ¿No te estás equivocando, Dios, de algo? Todas las pruebas que hemos pasado, hermanos, ¿acaso no ha sido esa la pregunta, aunque sea en el corazón? Señor, ¿por qué? ¿Te estoy sirviendo? Pastor Abel te está sirviendo. Yo te estoy sirviendo igual. Te estamos sirviendo. En la iglesia estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Por qué, Señor? ¿No crees que te estás equivocando? Tal vez si yo fuera Dios, si yo estuviera en tu lugar, ¿no crees que yo haría un mejor trabajo? Porque a veces cuando preguntamos, Señor, ¿por qué nos pasa? Estamos diciendo eso. Estamos diciendo, Señor, ¿te parece bien que estás haciendo bien? ¿No se te ha pasado la mano, Señor? ¿Estás seguro que era en mí? ¿Estás seguro que era a mí? Lo que me está pasando, Señor, no te has equivocado. No era para mi hermano de lado. Mi hermano de lado es medio chismoso. Tal vez a él. Pero a mí, Señor, yo. A esta iglesia, Señor, pero hay iglesias peores. ¿Por qué a otras iglesias no les pasa? Señor, ¿no te estás equivocando en lo que me estás haciendo? Mira, no tengo trabajo, Señor, estoy buscando y... No te estás equivocando. Mira, yo leo la Biblia, Señor, yo oro todas las mañanas. Señor, algo, no sé. ¿No quieres un consejo, Señor? Yo soy consultor, yo te puedo aconsejar algo, Señor, no sé. Si yo fuera tú, yo no haría esto. Yo no hubiera hecho que perdiera un ser querido, Señor. Yo no hubiera hecho que el hermanito se enfermara. Si yo fuera tú, Señor, yo no hubiera hecho eso. Yo, la verdad, hubiera sido un poquito más... No hubiera sido tan malo, Señor. Es algo así lo que decía Job a Dios, como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro regañó a Cristo? Le dijo, Señor, ¿vas a morir? No, ¿cómo vas a morir? A veces, hermanos, cuando pasamos pruebas, esa es la típica pregunta que hacemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿No te estarás equivocando? Soy pastor, Señor.
Soy de Shalom, yo danzo, me he levantado a las 5 de la mañana para danzar ayer. ¿Por qué a mí? Soy del ministerio Leví, Señor. A mí, yo que toco. Hay tantos borrachos, ladrones, y mira, están con su salud, Señor, mira, están sanos. Están vivitos y coleando, pero a mí, Señor, no te estás equivocando, no te falla la vista un poquito, Señor, tal vez has visto mal. Esas es generalmente nuestras preguntas. ¿Y saben qué Dios le dijo a Job cuando Job le quiso decir eso? Señor, ¿no crees que te estás equivocando un poquito? Yo te puedo aconsejar. Miren lo que Dios le dijo a Job y miren lo que Dios nos dice a nosotros si alguna vez también nosotros cuestionamos de esa manera. Vamos a ir al capítulo 38. Si ustedes quieren leer todo el libro, hermanos, les animo, es hermoso el libro de Job. Pero vamos a ir al capítulo 38, versículo 4. Si alguna vez hemos querido preguntar a Dios, Señor, ¿no te estás equivocando? Otra vez, a mí, Señor. Tantos ladrones, corruptos, Señor, hay en la calle. Mira a los políticos, cómo roban. Y yo que soy honrado, Señor, a mí me pasa esto. Señor, yo debería de verdad, si tú me permites, te daría buenos consejos, Señor, para que no te equivoques con Job. Parece que te has equivocado. Se te fue la mano con Job, parece. Eso parece que decía Job. Y miren cómo Dios le responde a Job. Capítulo 38, versículo 4. ¿Qué le dice Dios a Job? Miren cómo le responde al pobre Job. ¿Qué le dice Dios? ¿Dónde estabas tú, Jobcito? Tú que quieres aconsejarme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? ¿Dónde estabas tú? Dime. Házmelo saber. Si tienes inteligencia, Job. ¿Dónde estabas? Ya con eso, hermanos. Hermanos, ¿dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? Para que después usted pueda se cree grande, se cree que puede aconsejar a Dios, se sabe que sabe más que Dios. A ver, ¿dónde estaba usted cuando Dios fundó toda la tierra? ¿Dónde estaba? ¿Estaba fundando otros planetas usted, hermano? ¿Estaba usted ahí viendo, mirando? ¿Estaba incluso presente cuando Dios fundó la tierra? ¿Dónde estaba, hermano? ¿Dónde estaba cuando Dios fundó la tierra? ¿Dónde estábamos, hermano, cuando Dios fundó la tierra? ¿Dónde estábamos? Hermano, ni existíamos. Ni existíamos. Es como si Dios le está pidiendo a Job el currículum vitae, su hoja de vida. A ver, Job, si tú quieres aconsejarme, dame tu hoja de vida para ver si te puedo hacer caso. Lo primero que me tienes que decir, Job, es ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tú me dices dónde estabas, si estabas fundando otros planetas, tal vez te escuche, Job. Tal vez, dime, ¿dónde estabas tú? ¿Qué le va a decir Job? ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces cómo nosotros hablamos y le decimos, Señor, te has equivocado, no era conmigo, Señor. Y Dios nos dice lo mismo. A ver, hijito, ¿dónde estabas tú? ¿Tú crees que eres más sabio que yo? ¿Tú ves el futuro igual que yo? Con cuánta necedad, hermanos, hablamos y pensamos cuando cuestionamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dudemos. Si alguna vez se enferma, hermanos, y Dios lo permite, no cuestione a Dios, no diga, Señor, ¿por qué? Sino, recuérdese ese versículo. ¿Dónde estaba yo cuando fundaba la tierra, Señor? Cuando usted se acuerde de ese versículo, listo, ya se va a humillar y usted ya va, sí, Señor, tú ya sabes, tú eres más sabio, más inteligente, yo me rindo. Yo era ni un gusano siquiera era en esa época. Hermanos, no tenemos ni la autoridad, no tenemos la experiencia, no hemos vivido lo suficiente para que podamos aconsejar a Dios. ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Se ha equivocado Dios con todas las pruebas que nos ha dado? ¿Cada prueba se ha equivocado?
¿Se habrá equivocado? ¿Se habrá confundido Dios con otro hermano? No, hermanos. Y miren cómo reaccionó Job a eso, capítulo 42. Y cómo tenemos que reaccionar. Último capítulo de Job. Capítulo 42. Versículo 1 al 6. ¿Acaso Job le dijo, Señor, yo estaba creando otros planetas, igual que tú, Señor, yo soy eterno igual que tú, yo soy igual sabio como tú, Señor? ¿Acaso Job le dijo así? Miren cómo respondió Job y cómo tenemos que responder nosotros. Versículo 1, capítulo 42 de Job, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso hablábamos cuando decíamos, Señor, ¿por qué? Nosotros hablábamos lo que no entendíamos. ¿Por qué me pasa esto? Y cuestionábamos a Dios. Y miren lo que dice versículo 4. Oye, le dice Job a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no voy a hablar por mi boca, ya me voy a cerrar, Señor. Voy a cerrar mi pico, ya he hablado mucho, Señor. Y versículo 5, yo creo que este es el objetivo de las pruebas de cada uno de nosotros. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto, me aborrezco, decía Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que Dios quería de Job. Que Dios se diera cuenta de que antes solamente le había conocido de oídas, que ahora lo puede ver con sus ojos. Y que al ver a Dios tan eterno, tan omnipotente, tan grandioso, nosotros nos miremos así chiquititos, así. ¿Dónde estábamos, hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? Para que le digamos, te has equivocado, Señor, no era conmigo, mira lo que me está haciendo pasar. ¿Dónde estábamos? Cuando vemos a Dios eterno, fuerte y sabio, nosotros nos hacemos así chiquitos. Y nos humillamos igual a Job y decimos, Señor, yo me arrepiento. ¿Cómo hablé? ¿Cómo cuestioné tu voluntad? Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Job cuando se humilló? Cuando dio efecto la prueba. ¿Qué dice versículo 7 al 9? Miren lo que dice versículo 7. Y aconteció que después, estamos en el capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, sus amigos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. Hermanos, Job ya no oraba por sus hijos, ¿se han dado cuenta solamente? Ahora, ¿por quién más oraba? Por sus amigos. Cuando pasamos las pruebas, hermanos, algo que crece es la oración. Las pruebas, si hay algo que, hermanos, podemos sacar de las pruebas es que oramos más. El hermano Elavio decía el otro día que fuimos a visitar al hermano Fabricio, hemos ayunado 2 días a la semana. ¿Cuándo hemos ayunado 2 días a la semana? Decía el hermano. Bueno, esta semana que ha pasado. Y hoy día también estamos ayunando. Porque cuando pasamos las pruebas, hermanos, tal vez nuestras rodillas ya no se doblaban, ya no estaban acostumbradas a doblar, y cuando pasamos la prueba, recién nosotros podemos crecer en oración. Pero también la prueba hizo que Job ya no solamente orara por sus hijos, sino también por sus hermanos, o amigos en este caso. Como dice el apóstol Pablo, que las tribulaciones abundan para que las consolaciones abunden
también para los demás. Y al final todos conocemos esta historia bonita, ¿no? A veces queremos pasar del capítulo 1 de Job directamente al final, cuando Dios le prospera el doble, ¿no? Queremos ya que pase de una vez, queremos que Dios bendíceme doblemente. Queremos pasar eso cuando pasamos las pruebas, pero miren, vamos a pasar esa historia porque no podemos terminar sin ello. Capítulo 42, versículo 12. Y con esto terminamos. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, otra vez. ¿Con qué mujer? ¿Con otra mujer? ¿Será que Dios habrá cambiado a esa mujer que le hizo renegar? Y ahora Dios le dio otra mujer. No. ¿Con qué mujer creen que tuvo esos 10 hijos? Con la misma mujer, hermanos. Dios no te va a divorciar así porque ya ha hablado mal de Dios. Por eso hay que elegir bien, jóvenes. Versículo 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 14, llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Versículo 16, después de esto vivió Job, miren cuántos años más vivió, 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Hermanos, miren lo que hace la prueba. Y algunos no quieren la prueba. No, prueba, no, Señor. Pero miren lo que hace la prueba. Nos hace tener algo mejor. Y ustedes saben este versículo de memoria. Isaías 55. ¿Saben de memoria 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no cuestionemos a Dios. Amén. En medio de la prueba, Él sabe lo que hace. Siempre pregúntense, yo ahora me pregunto, ¿dónde estaba yo cuando fundaba? Cuando yo quiero interrogar a Dios y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre recuerdo este versículo, ¿dónde estaba yo cuando Dios fundaba la tierra? Y me humilla. ¿Quién soy para yo cuestionar a Dios? Lo que hay que hacer es humillarse y decir, Señor amado, me aborrezco, me humillo, Señor. Yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Isaías capítulo 55, por si acaso era versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no sabemos por qué este accidente le pasó a Fabricio, no lo sabemos. Dios lo sabe. No sabemos por qué Heidi César está mal. No sabemos por qué ha pasado todas estas pruebas. Pero si hay algo que sabemos, es que nosotros no estábamos cuando Dios fundaba la tierra. Dios no estaba. Humillémonos, hermanos, ante ese Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. No cuestionemos a Dios. No digamos, Señor, ¿por qué? Sino nos humillemos a Dios y digamos, Señor, tú sabes lo que haces. Oremos, hermanos. Señor amado.